El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La palabra bienaventurado es alguien feliz, dichoso, doblemente feliz, doblemente bendecido. Pero en sí significa que tiene una conciencia llena y tranquila. Eso es bienaventurado. El que logra tener una conciencia llena y tranquila. Porque la mujer, me imagino viendo a Jesús, que él diera el veredicto, y que él mismo cogiera las piedras y la condenara, pero él no lo hizo así. Él la miró y dijo: mira, tuviste un encuentro conmigo, has conocido al que te puede perdonar, lo has visto. ¿Tú has visto a Jesús? Alguien dirá: imposible. Míralo a través de las escrituras, los evangelios, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, las cartas paulinas, los hechos. Cuando conoces a Jesús y recibes el poder de su nombre, ¿qué cosas no puedes hacer? Así que ella se sintió tranquila y su conciencia llena, y de ahí en adelante no siguió pecando. Vimos el martes que los miembros del cuerpo de Cristo gozan de libertad, poder, seguridad. Efesios se escribe a la iglesia, ya que al salir de la muerte, porque recuerde que lo que nos deja como herencia Adán fue la muerte. Primero la muerte espiritual, el estar alejado de Dios. Cuando el hombre peca, Dios no le condena, sino le cubre con las pieles de un cordero. Pero, segundo acto, salen del huerto. O sea, ya no podían gozar de la presencia de Dios, ya no podían gozar de la amistad de Dios, sino estaban alejados de Él y se podían acercar a Él a través de un sacrificio de un cordero. Y la prueba para ellos era sus pieles de un animal. O sea, ellos vieron cómo un animal les cubría en cambio de la gloria de Dios. Esto es lo que se recibe como herencia de Adán, la transgresión. Eso es lo que Dios quita. Por eso, este acto no se podía comprar. Este acto no se podía hacer, sino debía morir un sustituto para poder cubrir a la persona. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Morir Él como el Cordero para cubrir al creyente de tal forma que hoy cuando tú te acercas a Dios, Él no te ve a ti, sino ve a su Hijo. Por eso Romanos capítulo 12 dice que nosotros somos un sacrificio vivo, ofrenda grata, olor fragante, que debemos tener algo racional. O sea, tú antes de pecar observa, analiza, piensa lo que Cristo hizo por ti. Hoy yo podría enojarme con aquella mujer y decirle: mire, ¿usted qué le pasa? Tenga sus 5 sentidos. No, yo la miraba con amor y ella lo vio y no sabía qué decir. A lo último, ella dijo: camine, yo lo acompaño. Y hasta que se cercioró, dejando su puesto solo, viéndose a otro lugar, hasta que todo quedó, dijo: ya estoy más tranquila. Gracias por usted ser una persona diferente. Y yo dije: Señor, ahí está tu gracia y tu favor. No porque sea yo, sino por quien vive en mí. Increíble, pero cierto. Totalmente lo opuesto al domingo en un comedor. Pero eso se llama empezar uno a practicar la palabra. Entonces, no nos desviemos.
El violar una orden específica de Dios es transgredir su mandamiento. El transgredir su mandamiento produce muerte. ¿Será que tú has contristado al Espíritu Santo en tu vida? No estás muerto, no, porque recibes vida. Es un don que Dios da. Lo que Dios da no se puede quitar. Entiéndelo. Si Dios te da un don, que es la salvación, no te lo puede quitar, porque los dones y el ministerio son irrevocables. Pero sí el Espíritu Santo se puede doler, adormecer y callar. Entonces, ¿qué toma fuerza en tu vida? Pues tu alma, que tiene conocimiento del bien y del mal, y aleja lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Así que Dios destruye todo eso y nos dice que debemos alimentarnos por la palabra. Romanos 8:10, que dice: ¿en quién? Pero si Cristo está en vosotros, o lo mismo que dice Efesios 1:7, ¿en quién? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que un muerto se puede revivir, no. Pero hay personas que no han muerto. Creen haber muerto, pero no han muerto. Así como la alabanza esa, no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces el problema es ese, que cristianos no han muerto. Creen. Recuerda que hay cosas que se hacen que parecen loables, pero no tienen la actitud correcta. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo no entiendo por qué no pueden leer bien esto los Jesús solos, unitarios, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Por ello, no pienses que lo que estás viviendo el día de hoy fue consecuencia de que de pronto, cuando te convertiste al Señor, algo quedó por allá que todavía no pudo el poder de Dios salvar, limpiar y quitar. No. Más bien debes revisarte. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Puedes estar haciendo algo mal y empezaste a sembrar una matica de amargura. Amargura por alguien que no has podido perdonar. Ay, no me le pegué al perro. ¿Sí? Hay algo que tú ves y... uy, es que mejor dicho, si me lo como, no lo mastigo, me lo paso. Algo. ¿Y eso puede influenciar en tu vida? Sí. ¿Puede influenciar en tu hogar? Sí. ¿Puede influenciar en tus hijos? Sí. ¿Que no debería ser? No. Pero influencia, sí. ¿Por qué? Porque recuerde que lo primero que nace de las maticas, ¿qué son? Las raíces. ¿Sí o no, Naomi, Josué, Juan, que han hecho experimentos? Mejor dicho, yo juntamente con ellos hemos hecho los experimentos. Y lo primero que nace es la raíz. Y no se ve. ¿Cuántos ven las raíces de los árboles o de las matas? Nadie. Pero la raíz es lo que afianza a la mata, que no la deja que el viento se la lleve. Puedes tener algo en tu vida de una raíz, no sé, de amargura, resentimiento, falta de perdón, de no soltar un recuerdo
No sé, tú puedes mirarte en esta hora de algo que hiciste y no estuvo bien. Algo. A veces florece eso. Como que di alguien lleno de mal genio decía, es que yo sé que usted es. Y yo le decía, ya, calmado. Pero me callé, no dije nada porque eso que no me dijo. Y yo, Padre Celestial, Señor, guarda esa boca, Padre. Es que con ira. Por eso esas raíces deben dejar tu vida. ¿Por qué? Porque no te dejan avanzar. Pero tú crees que eso es como algo que todavía Dios no ha podido tratar. Es que Dios, hermano, no me ha quitado. No, y no te va a quitar, porque ya te corresponde a ti. O sea, ¿qué más puede hacer Dios que enviar a su Hijo para que ocupara el lugar de Adán, el lugar del pecado, el lugar de la transgresión? Y como Él no transgredió la ley, sino la cumplió, pero murió como el inocente, ¿qué más puede hacer? Y te da la libertad de entrar al cielo, y hasta ahí quita tus pecados y borra tus rebeliones. Pero tú estás esperando que Dios te quite esa pornografía, que Dios te quite ese vicio, como alguien que dice es que estoy luchando y Dios me va... No, Dios no, ya Dios lo que hizo, lo hizo. De ahí para allá, tú tienes que renovar tu mente, mirar la palabra, como dijo Santiago, observar la palabra y cambiar. Porque mire lo que Dios prometió en Cristo. Estamos hablando en quién. Isaías 53:11. ¿Qué dice Isaías capítulo 53 versículo 11? Verán el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, por su conocimiento, justificará mi siervo justo, Jesús de Nazaret, su hijo. ¿Y justificará a quién? A muchos. Y llevará la iniquidad de ellos. Así que si tú no has podido dejar la pornografía, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, las malas palabras, las malas conversaciones, los malos pensamientos, etcétera, 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 eres tú. Porque para Dios, en Cristo, ya todo fue perdonado. Colosenses 2:2. ¿Qué dice? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, las riquezas, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un misterio. Es que la justificación es un misterio. La redención es un misterio. Todos los justos del Antiguo Testamento anhelaban lo que hoy usted y yo tenemos. Una conciencia tranquila porque Cristo nos ha perdonado todo pecado. Y cuando digo todo, es todo. Por eso, a partir de ahí, nuestro caminar lo miramos bajo la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú pones una lámpara en tus espaldas, la misma luz te hace tropezar y caer. ¿Qué día mi hijo me alumbraba por la espalda? Le dije, ay no, hermano, por favor, hágase al lado mío, preste esa lámpara y yo la pongo al frente, porque así no podemos. Porque se hace sombra y la sombra, pues falta de luz,
te tropiezas. Ellos anhelaban y no podían. Por eso el Salmo 32, 1 y 2, el salmista exclama: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ¿qué es lo que tú debes trabajar? Tu espíritu. Por ello hay que ayunar. Por ello hay que orar. Por ello hay que vigilar, leer la Biblia. ¿Para qué? Para que mi espíritu se alimente. No para obtener algo, no, porque ya lo obtuve, pero sí para gozarme y deleitarme en lo que ya obtuvimos. Por eso, en quien tenemos redención, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra aquí, como allí, denota la liberación del pecado y de las malas consecuencias del pecado. De ahí ha sido obtenida por experiencia hecha por el Señor Jesucristo la redención. Ese versículo es uno de los pasajes que prueban de la manera concluyente que el apóstol aquí no se refiere a otros o los privilegios a otros, sino se refiere a los miembros del cuerpo de Cristo, a cada miembro. ¿Por qué? Porque no fue que Cristo murió por Israel, sino murió por cada persona que pertenece o hace parte de su cuerpo. La Biblia dice: redención mediante la sangre de Jesús, el perdón de los pecados. ¿Cómo se obtuvo? A través de su sangre, por medio de la expiación que hizo. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 3:25. Romanos 3:25 es el mismo en quien, pero el apóstol en esta carta a los romanos escribe: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que el pecador, hablemos ejemplo Garavito, que cometió tantas adversidades, y no me vayas a condenar, Dios lo perdona porque un día aceptó a Cristo de corazón, Dios lo perdona. Que el pecador más grande que en la historia haya, que haya cometido lo que haya cometido, recibe a Cristo y Dios le perdona, Dios le perdona. Pero debe haber una actitud de sincera aceptación a Jesús. No como el evangelio que se presentaba hace algunos años: recibe a Cristo y tendrás plata. Recibe a Cristo y tu hogar se restaura. Recibe a Cristo y recibe sanidad. Esa es la venta del evangelio más burda y barata que pueda haber. Porque tú recibes el evangelio es porque tú lo necesitas. Tú recibes el evangelio porque si no lo recibes vas camino al infierno. Tú recibes el evangelio porque necesitas reconciliarte con Dios. Lo demás viene por añadidura. Mire lo que dice Efesios 1:7. ¿No dice lo mismo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Así que la redención tiene que ver con el perdón de pecados. Y esto lo obtenemos a través de la sangre de Cristo o mediante la expiación que Él hizo, el perdón de los pecados. No debemos suponer que esto es todo el beneficio que recibimos de su muerte o que es todo lo que constituye la redención. No. ¿Es el punto más principal? Sí. ¿Y es el más importante? Sí. Pero también tú
tienes la esperanza de que tu vida va a cambiar. Y va a cambiar en la tierra. Tú obtienes la esperanza de que también en el cielo tú vas a estar. Tú también obtienes la esperanza que la influencia del Espíritu Santo, la gracia y el favor de Dios te van a guiar y te va a sostener en la prueba. Sí. Tú tienes la esperanza que los demonios no te pueden tocar. Sí. Tú tienes la esperanza que la paz en la muerte y quizás muchos más beneficios están, pero todo descansa en el perdón. El perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todo aquello que te enumeré, la esperanza del cielo, del Espíritu Santo, de tu vida ser cambiada, de recibir sanidad, de tener fortaleza en medio de la prueba, de tener la paz, etcétera, son las riquezas de la gracia de Dios. Porque dice la Biblia muy claramente en Efesios 1:7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y eso mismo dice Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que el trato de Dios con el creyente es diferente al trato con un inconverso. El trato de Dios con un creyente es diferente al trato de un recién convertido. Alguien dirá, uy, pero qué herejía tan grande. No, porque las riquezas, en la forma en que se usa aquí, aparece también en otros lugares de esta misma epístola de Efesios. Mire, Efesios 1:8, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otro pasaje, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia es su bondad para con nosotros en Cristo. Mira lo que dice Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Así que tú tienes que trabajar con tu interior. Ya no le corresponde a Dios. Y no es por obras, porque alguien dirá, ay, entonces hago obras. No, es el resultado de haber recibido el perdón de tus pecados conforme a las riquezas. Por ello debes orar y decirle, Señor, dame entendimiento. Hay gente que no tiene entendimiento y cuando escucha una palabra de doctrina que no le parece, ataca en cambio de orar y decir, a ver, paremos, Señor, dame entendimiento. Padre, dame luz. Dame, Padre amado Señor, claridad. Dame, Padre, discernimiento. Dame, Padre, de tu poder para poder yo comprender tu palabra. Hay gente que se hace sabia en su propia opinión. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 9:23.
y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Ya recuerda que eso lo dejamos claro, la predestinación. Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mire que Dios tiene riquezas. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la redención no es solo que murió en la cruz. No, hay riquezas. ¿Cuáles? Pues ya te he leído. Todo. Mira lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que la justicia de Dios es una riqueza, sí. El apóstol había declarado que el diseño del evangelio era revelar un nuevo plan para llegar a ser justo ante los ojos de Dios. Esto es una riqueza. Los judíos no lo han logrado entender. Por eso esperan su Mesías. Los religiosos no lo han logrado entender, porque el religioso siempre vive apegado a su norma para lograr algo y llegar al cielo. No te hagas, no te pongas, no digas. Eso hace el religioso. El religioso te enmarca en una serie de cosas que si tú haces, vas. Y si no haces, no vas. No, un momento. No es por normas, no es por obras. Es por la obra de Cristo, pero la obra de Cristo me lleva a actuar, porque entonces alguien dirá, entonces una mujer puede vestir con descote y venir a la iglesia. No, a ver, ¿qué pasa? Es que a la iglesia no vamos a vender el cuerpo, a la iglesia no vamos a exhibir nada, pero hoy la iglesia se ha vuelto un circo, donde usted ve pastores, mejor dicho, me callo. La justicia de Dios. La explicación de que ofrece deja claro que la frase que antes tantas veces se utiliza, la justicia de Dios, no se refiere a un atributo de Dios, sino a su plan de hacer justas a las personas. A veces enseñamos que la justicia de Dios se revela como su atributo hacia el hombre. No, es el plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál era? Que si el hombre peca y muere y transgrede su ley, por eso escuchamos mucho en la ley de Moisés, el transgredir acarrea tal cosa, el transgredir acarrea tal otra. No, la justicia de Dios es el plan de Él, que a través de Cristo su Hijo, o en quien Dios, lo que dice muy claramente Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Ese es el plan de Dios, su justicia, y eso es lo que hace justo a alguien ante Dios. Así que es por la fe en Cristo, es por la fe en Cristo. Y ese atributo no es de Dios, porque ese atributo se produce por la fe en Cristo en la persona que cree en Él. Así que es la manera por la cual Dios considera justa a la persona que cree en su Hijo. Así que la justicia de Dios no puede explicarse a partir del atributo como Dios, su justicia. No. La justicia de Dios es el plan de Él para salvación y es para todo aquel que cree. Así que tú debes creer que Dios, a través de Cristo, te justifica. Su muerte es la razón de su justicia. Su muerte es la razón de su justicia.
fue su valor infinito. ¿Por qué? Porque Él se somete voluntariamente a ceder su vida, a ceder sus atributos de Dios y a moverse en los ministerios de pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol. Él no cometió ninguna transgresión. No. La ley no podía condenarle porque no cometió transgresión. Más bien, Él redime al hombre de la transgresión que Adán comete. Por lo tanto, la ley no lo puede inculpar porque como Cordero de Dios ocupa el lugar del sacrificio, efectúa el sacrificio y hace libre al pecador. Así que no viola la ley, cumple la ley y la pena que había por la ley no puede en él porque él no es descendiente de Adán. Recuerda que quien engendra es el hombre y a Jesús no lo engendró José. A Jesús no lo engendró el Espíritu Santo. Lo concibió María por obra y poder del Espíritu Santo. Jesús fue concebido en el vientre de María. Ay, que Hebreos dice, sí, mi hermano, Hebreos dice que el Padre lo engendra y el Espíritu Santo lo vivifica. Pero eso tiene que ver con su muerte, porque al él morir como ser humano que fue en la tierra, siendo Dios, pero siendo humano, muere. De la muerte no lo podía sacar nadie. Solamente el Padre, que podría engendrarlo y darle vida para resucitarlo de la muerte, porque está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero Dios le levanta con poder y con gloria y el Espíritu Santo lo vivifica. Y esto lo hace para mostrar lo que Dios hace en cada creyente. Por eso hablamos de riquezas. La riqueza del creyente es que tú eres engendrado en Dios. Tú no te has entendido, no has comprendido el Evangelio. Eres engendrado, en tu vida está el ADN de Dios. Pero nos pasa, como a muchos nos pasa, nos olvidamos de quién somos hijos y perdemos los privilegios y nos negamos a ellos. Pero hoy en el nombre del Señor recuperaremos esos privilegios que tenemos como hijos. Así que la ley no podía juzgarle porque él honra la ley en obediencia. Al ser intachable, la ley lo único que puede decirle es, cumplido está. Por eso en la cruz él que dijo, consumado es. Por eso todo, vuelvo y te digo, pecado que tú hayas cometido antes de Cristo, todo pecado fue limpiado. Ya no te puede juzgar, que es que necesitas de una sanación interior. No, tú necesitas es mirar la palabra para que la palabra te empiece a hablar, la palabra te empiece a nutrir, la palabra te empiece a renovar, la palabra te empiece a cambiar, la palabra te empiece y ya no empiezas a actuar por tu carne. Algo pasa, te ofuscas y explotas. Ya no me miren. No. Por la obediencia de Cristo en forma humana, el precepto de la ley era más honrado que si los ángeles más elevados lo hubieran hecho. Él lo cumplió. Por eso Hebreos dice, adórenle los ángeles, porque él al ser concebido en el vientre de la Virgen María, se hizo menor que ellos. Alguien dirá, hereje. No. Recuerda que él fue un humano.
como tú y como yo. Fue Dios, pero Él dejó sus atributos, dejó su trono de gloria para poder venir en rescate de tu vida. ¿Por qué no lo valoras? Todo lo que Cristo hizo antes de morir, antes de pecar. ¿Por qué no valoras antes de pecar? No vale la pena. Tú hiciste por mí algo que no lo puedo comprar, algo que no lo puedo imaginar. ¿Por qué no te miras en esta hora y le dices, Señor, perdóname? A veces he tomado tan en poco lo que tú hiciste por mí, que lo he tomado como el relato del cuento de Caperucita Roja, que lo he tomado como el cuento de Don Quijote de la Mancha, que lo he tomado, Señor, como Sansón destruyendo a los filisteos. Perdónanos, Señor. La obra de la cruz tiene más importancia y relevancia para nosotros, tiene mayor valor, de que no podemos seguir viviendo vidas de pecado, vidas deshonestas, vidas con una doble moral, vidas mirando al pecador como el gusano más inmundo, cuando debemos mirarlo como tú nos miraste, con amor, buscando que lleguen a la salvación. Hoy te digo a ti que me escuchas, es día de arrepentimiento. Dios no te odia, Dios no te rechaza. Tu pecado te rechaza a ti de poderte acercar a Él. Por eso Él puso la cruz del Calvario, para que tú vayas y deposites en Él tu pecado. Y una vez lo depositas y te liberas de Él, puedes mirar al que murió en la cruz y no te vas a sentir indigno ni rechazado, ni te vas a sentir menos, sino te vas a sentir amado, porque lo que impedía que Dios te pudiera abrazar es tu pecado. Dios ama a toda persona, pero el pecado que carga esa persona es lo que hace que haya un rechazo, no de Dios, sino de la misma persona, para no aceptar al Salvador. Deja tu pecado. No peques más. Lo mismo pasa con el creyente. El creyente que ha fornicado, adulterado, que tiene cosas que no son de un creyente, ese pecado lo hace sentir menos. Y cuando va a orar no puede, porque lo que se interpone es el pecado. Renuncia a él, pide perdón, lee la Biblia, no lo vuelvas a hacer, porque cada vez que tú lo haces te estás volviendo como la persona insensible. Yo tenía en mi cuerpo algo que me había producido cierta pus materia, y cuando me lo chuzaron no sentí dolor, porque esa parte se había vuelto tan insensible al dolor. Estaba en mi cuerpo, pero se había vuelto tan insensible que cuando fue chuzada no sentí dolor. Así te pasa a ti. Cuando vas pecando y pecando y pecando, te vas volviendo insensible a la palabra. Te vas volviendo insensible a Dios, que ya la palabra cuando llega, tú la tomas como nada. Y terminas burlándote. Y terminas en el mundo. Y el diablo aprovecha y te abre todo su esplendor, toda su gama de fortuna, riquezas, gloria, y tú la abrazas. Y cuando la abrazas, miras al evangelio como nada, miras al evangelio como poca cosa, miras a los cristianos como unos tontos, miras todo lo que hiciste y hasta te burlas y te da pena, porque la gloria de este mundo te ha tomado y te ha hecho ver en poco lo que Dios hace. Ten cuidado cada vez que vayas a hacer algo, que vayas a tratar mal a tu esposa, que vayas a hacer algo mal, que vayas a hacer un mal negocio, que vayas a robar a otro, que vayas a usar tu ínfula de comerciante para engañar a otro, de hacer chanchullos, trampas, cosas que no van. Ten cuidado y dile, tu justicia es eterna. Daniel la predijo y la traería el Mesías. Adán fracasó y desapareció,
pero Cristo nos ha redimido y ahora vive eternamente y para siempre. Y nosotros en Él vivimos eternamente y para siempre, porque esta justicia es lo suficientemente amplia para cubrir a cada pecador, y cada pecado es lo suficientemente grande para encontrarnos y mirar cara a cara a Dios. Por lo tanto, la justicia es el escudo contra el pecado y es el escudo del pecador que fue declarado inocente por la muerte de Cristo. Espero que este mensaje sea claro a tu vida y que tú puedas entender lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que estás pasando son consecuencias de no vivir la palabra y de prestar tu mente, tus emociones a algo que no es de Dios. Pero hoy puedes estar a cuentas con Él. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.